Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, el régimen cubano ha subido la parada y también el tono amenazante para intentar seguir justificando el tarifazo de Texas en la isla. Ahora lo hace sacando debajo de la manga un supuesto caso de fraude con las recargas internacionales a Cuba. Y también lo hace acusando a un cubano que dice vive aquí en el sur de la Florida de este tipo de fraude. Soy Rolando Nápoles y este es un reporte para Univista TV. Investigaciones operativas permitieron ocupar en registro domiciliario en una vivienda en La Habana cajas de dinero que contenían nombres y direcciones. Son más de 40 millones de pesos en CUP. El régimen acusa a un exiliado cubano en el sur de la Florida de participar en un supuesto operativo para defraudar a Etexa en cuanto a las recargas internacionales a la isla. Sin dar nombre, un reporte televisivo preparado por el Ministerio del Interior en Cuba acusa a este exiliado de estar vinculado a residentes en las provincias de La Habana, Artemisa y Holguín en este supuesto fraude y muestra el hallazgo en una vivienda en la capital cubana aparentemente vinculada a este caso de cajas con más de 40 millones de pesos, un carro, una antena satelital y máquina de contar dinero. El dinero proviene de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos asociados a la defraudación de servicios telefónicos de recarga internacional. Un cubano residente en los Estados Unidos, vinculado a nacionales en las provincias de La Habana, Artemisa y Holguín, son hasta el momento los implicados en el proceso. El Ministerio del Interior y la Fiscalía en Cuba acusan ahora de delito de sabotaje, al que calificaron de grave a quienes, según ellas, dentro de la isla y desde el exilio, estarían cometiendo un supuesto fraude con las recargas internacionales, usando vías paralelas a las que impone Etexa e impidiendo que este monopolio estatal de las comunicaciones se quede con los dólares para estas recargas. En otra justificación que saca en último momento este régimen para continuar, esta vez de forma amenazante, con el impopular tarifazo de Texas y la creciente dolarización de este servicio en la isla. Hasta el momento se han realizado 3 registros domiciliarios, donde se han ocupado cifras equivalentes a más de 40 millones de pesos, un auto, una antena satelital, máquinas de contar dinero, medios cómputo, teléfonos, tarjeta magnética y otros bienes vinculados a la actividad. El programa televisivo Hacemos Cuba demostró ahora que el Ministerio del Interior está a la caza de las vías paralelas usadas por cubanos dentro y fuera de la isla para las recargas y que hacen que los dólares no lleguen a las arcas de la élite militar de Raúl Castro. El MININ dice que el supuesto fraude del que habla con este servicio es el de comercializar de forma ilegal las recargas nacionales en el exterior, aparentando ser recargas nacionales. Y acusa a quienes operan plataformas externas de simular promociones y ofertas económicamente más atractivas a las que pone Etexa en el extranjero mediante sus espacios digitales. Si evaluamos que un dólar está en el mercado cambiario ilegal a 370 CUP o más, cuando alguien en el exterior recargaba, por ejemplo, con $20, al hacer la conversión en Cuba, por $1 se podía comprar 3 paquetes nacionales de 110 CUP. Otro modo de operar era acumular saldos en moneda nacional para transferirlos en ventas ilícitas. Por tanto, las ganancias de los defraudadores eran significativas. Una de estas plataformas empleadas para la defraudación era Soki Recarga Online, y el software creado por esta red delictiva para el control del listado de clientes en territorio nacional se hacía a través de Conexen. La parte ilegal o el juego que tenían estos distribuidores era que al comprar un paquete de esto, la divisa quedaba en manos de ellos. Y al tener distribuidores nacionales con saldo acumulado en sus teléfonos, compraban un paquete a un nacional, pero no era una recarga internacional, es decir, la divisa se quedaba fuera del país y el nacional lo que tenía era un distribuidor que recargaba saldo nacionalmente. Al final, el suscriptor nacional lo que veía era, ya tengo el recurso, ya me recargaron,
le decía al familiar, oye, ya me recargaron, pero no era el pago del paquete que el familiar le pagó en el exterior. Irónicamente, hasta ahora el tema del supuesto fraude con las recargas internacionales de Texas no había sido usado por las autoridades cubanas, pero es justo en medio del descontento popular y un movimiento estudiantil contra esta medida que ha puesto a correr el régimen, que entonces aparece este presunto fraude en las recargas desde el extranjero. Según el MININ, lo que hacen con este supuesto fraude es que se le acreditan a los cubanos saldos como parte del proceso de recargas nacionales. Preguntábamos o tratábamos de indagar cuáles eran las vías utilizadas por nuestros clientes para que esta recarga llegara a sus móviles. Los clientes nos referían que habían sido recargados desde el exterior por un familiar en otras páginas que no son las que realmente nuestra empresa tiene establecidos con contratos a través de distribuidores oficiales, que son los que de alguna manera brindan este servicio desde el exterior. El MININ acusó en este programa televisivo en Cuba a quienes dentro del país tienen licencia para agentes de telecomunicaciones de Texas de participar en este supuesto fraude con las recargas internacionales. De acuerdo con esta acusación, cubanos con licencias de agentes de Texas usan a cientos de personas que realizan sistemáticamente 2 recargas diarias para acreditarle estos recursos a esos clientes que personas desde el extranjero le pagan este servicio. Se trata de que el cubano que recibe la recarga desde el exterior no la recibe como recarga internacional, sino como una recarga nacional más. Y estos son dólares que, según el régimen, deja de recibir el monopolio estatal de las comunicaciones en ese país. Afectar a los ingresos de Texas no es afectar a una empresa. Afectar a Texas es afectar el dinero, por ejemplo, que durante muchos años ha venido aportando esa empresa a la compra de los alimentos que son tan escasos en este país. Afectar los ingresos de Texas es afectar el dinero que cuando todo estaba parado en este país permitió que se fabricaran 3 vacunas y 2 candidatos vacunales. Que siguieran funcionando los hospitales donde nos salvamos todos los que estamos hoy aquí durante la COVID-19. Las acusaciones que saca el régimen a última hora de un supuesto fraude en las recargas internacionales llegan también con el amenazante mensaje de que este es un delito de sabotaje grave con sanciones elevadas, aunque sin precisar en este caso cuáles. A este cóctel, la Fiscalía del MININ le agregaron, por si fuera poco, otros delitos como el de estafa y tráfico ilegal de pesos cubanos y dólares, para intentar meter más miedo en el cuerpo a quienes acusa este tipo de operaciones. Existen diferentes actores que se articulan, como decía. Sí. En primer lugar, operadores externos de plataformas que son los que simulan las promociones o ofertas que pudieran ser económicamente más atractivas a las que realiza oficialmente Texas en el exterior mediante los espacios digitales de cara a la comunidad o a los clientes que tiene habitualmente Texas en el exterior. Puede constituir delito de sabotaje, a partir de los elementos que ya se han estado aportando acá, que se están diciendo, a partir de una captación de una divisa, a partir de una afectación a un sistema de una infraestructura crítica como de Texas, como el sistema de telecomunicaciones. Y algunos de esos fenómenos, como hemos visto, son delitos. Están siendo investigados y van a venir, sin duda alguna, es casi seguro que vengan sanciones. Paralelamente a la aparición en la televisión oficialista en Cuba del tema del supuesto fraude en las recargas internacionales de Texas, otro reporte televisivo en la isla demostró que el grupo creado por el régimen con una treintena de estudiantes universitarios y funcionarios de Texas para aplacar el movimiento estudiantil contra esta impopular medida solo representó a los intereses del monopolio estatal de las comunicaciones. Los estudiantes designados en este grupo ahora dicen que entienden por qué Texas implantó esa medida que tanto molestó a los cubanos y llaman a extender esta experiencia a otros sectores. Poder llegar a esos públicos de nosotros, a esos estudiantes tan inquietos y poderles explicar realmente por qué fue la medida, por qué se tomó la medida ahora, qué hay detrás de toda esa medida y los beneficios que va a traer esta medida, que creo que fue la debilidad más grande que tuvo a la hora de comunicar. Los 30 estudiantes designados por la FEU para participar en estas reuniones con funcionarios de Texas en medio del descontento estudiantil contra esta medida, anunciaron que ya tienen 42 propuestas para, según ellos, minimizar el impacto del tarifazo que ahora dice entender y que serán informadas y discutidas en los consejos universitarios de cada universidad en la isla. Lo irónico es que el grupo afirma que se tuvieron en cuenta todas las propuestas realizadas por los jóvenes de las universidades de todo el país, pero la que no aparece por ningún lado fue la que reclamaron tantos jóvenes de echar abajo este tarifazo porque el pueblo no tenía por qué pagar
la deuda y la mala administración de Texas. Para desarrollar proyectos que permitan ganar en soberanía tecnológica y bueno, la empresa puede desarrollarse y al final todos nos desarrollamos. O vivimos a partir de la aplicación de la medida momentos muy tensos en los que tuvimos que reinventarnos desde cada una de las universidades. Y una cosa que se dijo acá y que bueno, no sé si mi compañero lo va a decir, que se hablaba también de lo que significaba estar nosotros acá desde resarcir o redimir lo que nosotros habíamos hecho en las universidades, que tal vez no se trató bien, no se mantuvo un diálogo con respeto con los compañeros de Texas, y eso era importante que nosotros lo digamos en estos escenarios. Porque lo que está claro es que la insatisfacción, que la incomprensión sí existía, pero cómo lo trasladábamos era la manera. Y esta creación de este grupo, bueno, permitió venir acá a la sede de Texas y poder hacer un grupo de explicaciones, un grupo de planteamiento. Hoy no solamente soy feo, soy cada anciano al que su chequera no le alcanza para sus necesidades básicas. Imagínense para estos precios. Soy ese familiar que tiene como única vía de comunicación una videollamada. Soy ese estudiante que confirma el sinnúmero de puertas abiertas que abre el Internet. Somos un país que atraviesa disímiles dificultades y por favor que esta no sea otra más. Internet es sinónimo de información, ideas, innovación, aprendizaje, comunicación, libertad y sobre todo desarrollo. Desarrollo que con sus medidas no está limitado. Y por cierto, el régimen cubano dice que aquellos habitantes de la isla que reciben estas recargas internacionales son solo víctimas de este supuesto caso de fraude. Que quienes están supuestamente cometiendo este delito son todos aquellos que están en ese tipo de operaciones tanto dentro como fuera de la isla, y a quienes dice va a acusar de un supuesto sabotaje a Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.